El disparo que detuvo las voces. El amanecer sobre la plataforma oceánica Illis no era como cualquier otro. El horizonte ardía con un resplandor metálico que no pertenecía al sol, sino a las bobinas de titanio-carbono que despertaban una por una en la columna vertebral del primer cañón de riel híbrido de la humanidad. Bajo el casco blindado de la estación, los generadores de fusión rugían con un pulso grave, profundo, que atravesaba el acero y hacía vibrar las aguas del Atlántico como si el mar entero contuviera la respiración. En el puesto de control superior, Lara Vázquez sentía cada microtemblor de la estructura como si fuera parte de su propio cuerpo. No necesitaba mirar los indicadores para saber que las cámaras de superconductores alcanzaban el punto de saturación. La temperatura interna era estable, el flujo de energía estaba contenido y, sin embargo, algo en el ambiente sugería que el mundo estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. A miles de kilómetros, en la órbita baja, el acorazado Celtar Prime del consorcio heliógrafo mantenía su curso con arrogancia, confiado en que ningún proyectil humano podría alcanzarlo antes de que activara su armamento de supresión atmosférica. Era el símbolo de una galaxia que había observado a la Tierra como a un niño ruidoso, incapaz de competir con las potencias antiguas. Esa arrogancia, pensaba Lara, estaba a punto de estrellarse contra una verdad que no figuraba en ninguna de sus ecuaciones. El cañón de riel no era solo un arma cinética. El equipo de ingeniería, junto a la IA Orfeo, había incrustado en su arquitectura un sistema de modulación armónica capaz de imprimir patrones en el campo subespacial. En teoría, el proyectil no solo atravesaría la materia, golpearía el tejido mismo del espacio, enviando un eco que ningún sensor galáctico podría ignorar. No era un mensaje, no exactamente, pero se parecía demasiado a una palabra. Encubierta, bajo el cielo que comenzaba a abrirse con surcos de luz, Ilya Petrov recorría el perímetro con pasos firmes. Su escuadra vigilaba cada acceso, cada punto donde la estructura flotante pudiera ser vulnerada. La humedad salada y el olor a metal incandescente se mezclaban con la tensión que todos respiraban. No había margen para errores. El disparo debía ejecutarse en la ventana exacta, o el proyectil fallaría la intersección orbital y se perdería en el vacío. La cuenta regresiva apareció en la pantalla principal. 50 segundos. El océano estaba extrañamente quieto, como si hubiera pactado no entorpecer el momento. 25 segundos. Las bobinas entraron en fase, cada una liberando un halo azulado que pintaba la niebla matinal con destellos eléctricos. 10 segundos. La atmósfera se tensó hasta el silencio absoluto, un silencio tan denso que se podía sentir en la piel. 0. El proyectil salió despedido a una fracción de la velocidad de la luz, dejando tras de sí un túnel de plasma que rasgó la mañana. La fricción con el aire fue tan breve que no llegó a producir un estampido sónico convencional. Lo que se oyó fue un golpe seco, profundo, como si un gigante hubiera cerrado un portón colosal en algún lugar del cielo. En apenas 7 décimas de segundo, el proyectil impactó contra el Celtar Prime. La armadura compuesta del acorazado se fracturó como vidrio bajo un martillo, y el casco entero se deformó hacia adentro en una implosión casi elegante. Pero lo verdaderamente inquietante no fue la destrucción visible. Fue lo que ocurrió justo después. Todas las frecuencias de comunicación, desde las de corto alcance hasta los canales de hipertransmisión interplanetaria, se apagaron al unísono. No hubo chisporroteos de estática ni interferencias graduales. Fue un apagón perfecto. Un corte limpio. El tráfico de la hipernet, que hasta entonces bullía con miles de millones de impulsos por segundo, se redujo a cero absoluto. El espacio mismo parecía contener la respiración. En la sala de control, Lara miró a Orfeo. La IA ya estaba procesando datos, y en su pantalla de diagnóstico aparecía un patrón que no correspondía a ningún fallo técnico. Era un eco estructurado, repetitivo, con una geometría que no pertenecía al azar. No era solo que las señales se hubieran silenciado. Algo, en alguna parte, había cerrado la puerta del subespacio. Amaya Roldán, desde su módulo de observación, registraba la secuencia para el archivo histórico. Describió más tarde que fue como si la galaxia entera se hubiera apagado, no en un caos ensordecedor, sino en un orden deliberado, frío, como si alguien hubiera impuesto una pausa para escuchar. Las primeras lecturas del eco mostraban un detalle aún más perturbador. La convergencia de las ondas interferentes apuntaba directamente hacia la Tierra, como si ese alguien hubiese acercado su oído al planeta para escuchar mejor. En el radar profundo, un destello apareció en la periferia del sistema solar. Luego otro, y otro más.
todos desplazándose a una velocidad que no correspondía a ninguna nave conocida. La instrumentación gravitacional lo describió como pisadas en el tejido subespacial, cada una más cercana que la anterior. El disparo había hecho algo más que destruir un acorazado. Había llamado la atención de algo que, hasta ese momento, jamás se había mostrado. Cliffhanger. En la última proyección antes de que los sensores quedaran ciegos por el propio eco, se detectó una sombra que atravesaba el espacio entre estrellas sin usar ningún medio conocido. No venía en misión diplomática. Y no estaba sola. Silencio de 1000 mundos. El apagón de la hipernet se propagó como una marea oscura, invisible y total. En menos de un segundo, desde la órbita terrestre hasta las colonias más lejanas del cinturón de Kuiper, cada enlace de comunicación dejó de latir. No hubo mensajes de advertencia, no hubo transición, solo un corte que dejó a civilizaciones enteras atrapadas en islas de silencio. En la estación minera de Ceres, un enjambre de transportes esperaba instrucciones para partir hacia los astilleros de Marte. De repente, las pantallas quedaron negras, las antenas dejaron de girar y las luces de emergencia pintaron los túneles con un rojo intermitente. Los mineros, acostumbrados a recibir órdenes de navegación en tiempo real, comenzaron a improvisar rutas, chocando contra otras naves, como insectos desorientados que buscan un faro inexistente. En las lunas de Júpiter, las academias militares de la Confederación Humana quedaron desconectadas de sus simuladores orbitales, diseñados para recibir escenarios desde servidores centrales. Los cadetes, que habían crecido en un mundo de datos constantes, experimentaron por primera vez la ausencia total de actualizaciones. No sabían que, en ese mismo instante, la galaxia entera compartía esa misma sensación, una desconexión no solo técnica, sino existencial. Más allá del sistema solar, la confusión se volvió pánico. En el núcleo del consorcio heliógrafo, las cámaras de control de tránsito intersistémico se llenaron de informes incoherentes. Naves mercantes que no recibían permisos de acoplamiento, estaciones comerciales que cerraban con puertas automáticas al detectar la pérdida de protocolos de autenticación, rutas de salto que se congelaban en espera de confirmación. Las bolsas de comercio interestelar colapsaron en minutos, no porque los precios cayeran, sino porque ya no existía el precio, el dato no podía viajar. En medio de este caos, la narrativa oficial del consorcio encontró un culpable, la Tierra. Los analistas de propaganda no necesitaban pruebas, necesitaban un enemigo visible. Las pantallas gigantes de sus ciudades proyectaron la imagen del cañón Aegis disparando contra el acorazado Celtar Prime, y el público, sin saber lo que el silencio significaba, creyó en una ofensiva humana contra el orden galáctico. El almirante Keltar reunió a sus comandantes en la nave insignia solar de Mingen. Sin hipernet, las órdenes se enviaban mediante señales ópticas y mensajeros físicos, un método tan primitivo que los altos mandos lo consideraban humillante. Sin embargo, funcionaba, y en cuestión de horas una flota de castigo comenzó a reagruparse en los límites más cercanos de su territorio, preparando un salto a ciegas hacia el sistema solar. En la Tierra, la situación era diferente. Aegis no solo había sobrevivido al disparo, había quedado en una calma antinatural. Lara Vázquez analizaba los patrones de eco que Orfeo había registrado. No eran ruido. No eran interferencias. Eran sílabas. Microvariaciones en la modulación del subespacio que se repetían con una cadencia casi lingüística. El hallazgo la obsesionó. Aquellas sílabas no parecían producto de un fallo o de una reacción física fortuita. Tenían estructura interna, como si formaran parte de una lengua no humana, una lengua que no viajaba por ondas electromagnéticas sino por las fibras mismas de la realidad. Lo más inquietante era que esas sílabas se repetían en múltiples escalas, desde microsegundos hasta intervalos de minutos, como si el mensaje estuviera incrustado en diferentes niveles del tejido espacial. Mientras tanto, en Ceres, Ilya Petrov lideraba una evacuación parcial de la estación minera. Los generadores auxiliares apenas mantenían las compuertas presurizadas, y sin comunicación con el resto de la red, no había garantías de rescate. La única forma de salvar a la gente era improvisar un convoy hacia Marte, confiando en la navegación manual y en los sensores locales. Las maniobras eran tensas, cada empuje de los propulsores calculado a mano, cada corrección un riesgo de colisión. Amaya Roldán, sin acceso a sus canales de difusión, se vio obligada a documentar los eventos en archivos locales, describiendo cómo las colonias humanas, aisladas unas de otras, improvisaban señales luminosas,
código Morse interestelar y patrones de calor en los radiadores para enviar mensajes visuales a cualquier nave que pasara cerca. El silencio estaba forzando a la humanidad a recordar artes que creía olvidadas. Pero no todo el silencio era humano. Los observatorios de neutrinos en la Antártida detectaron algo imposible, una distorsión en la llegada de partículas de alta energía, como si un velo invisible estuviera extendiéndose desde los límites del sistema solar hacia el interior. Los datos eran claros, ese velo avanzaba a una velocidad constante y estable, alterando el flujo natural de radiación cósmica. Los cálculos indicaban que en menos de 72 horas, ese muro invisible envolvería completamente el sistema, aislándolo no solo de la hipernet, sino de cualquier forma de salto interestelar. Algunos estrategas lo vieron como una oportunidad. Ninguna flota enemiga podría entrar mientras el muro estuviera presente. Otros lo consideraron una amenaza letal. Si atrapaba a las naves humanas fuera de la Tierra, no habría manera de traerlas de vuelta. En Igis, Lara y Orfeo cruzaban datos frenéticamente. El patrón de sílabas y el avance del muro no eran fenómenos independientes. El muro parecía responder al eco del primer disparo, como si el impacto hubiera enviado una invitación o una advertencia que ahora estaba siendo contestada. Y esa respuesta no venía de ninguna civilización conocida. El análisis reveló algo aún más extraño. El patrón no se comportaba como un mensaje enviado en línea recta. Era más parecido a una onda que se doblaba sobre sí misma, convergiendo en un punto exacto del espacio. Ese punto estaba en órbita terrestre. La conclusión era perturbadora. El muro no solo se acercaba, estaba centrándose en la Tierra. Cliffhanger, en la última transmisión de un telescopio de largo alcance antes de que quedara mudo, se registró una silueta oscura desplazándose al borde del velo. No era una nave en sentido convencional, parecía una figura compuesta por geometrías imposibles, como si la propia luz se negara a tocarla. Venía directa hacia el planeta. Y detrás de ella, se movían muchas más. El lenguaje de las trayectorias. El velo silencioso se aproximaba como una marea inmutable, su borde avanzando con la precisión de un reloj cósmico. No se detenía ante campos gravitacionales ni se desviaba por la presencia de masas planetarias. Simplemente absorbía todo a su paso, apagando cualquier forma de comunicación y dejando tras de sí un vacío de datos perfecto. Desde las órbitas altas hasta los cinturones de asteroides, la sensación era la misma. El universo había decidido contener la respiración. En Igis, Lara Vázquez trabajaba sin descanso junto a Orfeo para decodificar el patrón que había emergido tras el primer disparo. El eco del impacto no se había disipado como una onda convencional. Al contrario, parecía permanecer suspendido, rebotando en capas del subespacio que la humanidad apenas empezaba a comprender. Aquellas sílabas detectadas no eran ruido residual. Formaban un conjunto estructurado que se repetía en diferentes escalas, desde pulsos que duraban nanosegundos hasta modulaciones que tomaban minutos enteros. Para probar sus hipótesis, Lara solicitó acceso al modo experimental del cañón Igis. No se trataba de disparar proyectiles a blancos físicos, sino de lanzar microcargas inertes moduladas con variaciones mínimas en el patrón armónico. Cada disparo era como pronunciar una letra en un idioma desconocido. Las primeras pruebas fueron invisibles para el ojo humano. Pequeñas cápsulas, impulsadas a velocidades hipersónicas, atravesaban capas superiores de la atmósfera para luego desintegrarse antes de salir al vacío. Lo importante no era la cápsula, sino el patrón de energía que quedaba grabado en el subespacio al momento de la aceleración. Orfeo monitorizaba la respuesta, ligeros cambios en el eco, variaciones en la intensidad y la frecuencia de las sílabas originales. Al cabo de varios intentos, la respuesta dejó de ser sutil. En una de las pruebas, las estaciones de detección de onda gravitacional captaron un pulso perfectamente sincronizado con el disparo, pero proveniente de un punto muy alejado del sistema solar. Era como si algo, a decenas de años luz, hubiera contestado en tiempo real. El retardo imposible solo tenía una explicación: la respuesta no viajaba por el espacio normal, sino a través del mismo tejido que la humanidad acababa de agitar. En los análisis de amplitud, Orfeo comenzó a ensamblar lo que describió como frases compuestas por múltiples trayectorias. No eran señales moduladas en amplitud o frecuencia, sino geometrías en el espacio-tiempo. El ángulo, la velocidad y la masa del proyectil funcionaban como fonemas. La trayectoria completa era la palabra. El primer disparo, sin que nadie lo planeara, había pronunciado una frase coherente, y alguien la había escuchado.
Ese alguien no pertenecía a ninguna de las especies catalogadas en los registros de exploración. Según la reconstrucción del patrón, se trataba de una entidad, o conjunto de entidades, que no se desplazaba por medios mecánicos, sino por manipulación directa del subespacio. No dejaba rastro de emisiones térmicas ni campos electromagnéticos, su única huella era la distorsión armónica que producía al moverse. Lara y Orfeo empezaron a llamarles arcontes, un término extraído de antiguas mitologías humanas, no por romanticismo sino por falta de datos concretos. Lo poco que podían inferir era inquietante, los arcontes parecían custodiar algo, actuando como filtros o guardianes. El eco que ahora respondía a cada disparo experimental no era arbitrario, evaluaba, corregía y, en ciertos casos, replicaba la pronunciación humana como si estuvieran enseñando el idioma. Mientras tanto, la flota del consorcio heliógrafo, ajena a la naturaleza de lo que se avecinaba, decidió iniciar su salto hacia el sistema solar pese a la pérdida de la hipernet. Sin sincronización con balizas de referencia, los saltos eran arriesgados, pero el almirante Keltar apostaba a que su número y potencia bastarían para arrasar Illis antes de que la Tierra comprendiera el alcance de su propio acto. No llegó a destino como esperaba. La avanzada de la flota, al intentar cruzar el límite del velo silencioso, desapareció de todos los sensores, tanto humanos como seno. No explotó, no retrocedió, simplemente dejó de existir en cualquier coordenada detectable. Los buques que aún no habían cruzado el límite frenaron en seco, incapaces de comprender qué tipo de arma podía borrar materia de esa forma sin dejar escombros. Desde Illis, Lara observó los registros en tiempo real. El velo no reaccionaba con violencia indiscriminada, solo anulaba aquello que intentaba forzarlo desde fuera. La respuesta armónica que llegaba del subespacio tras cada intento de cruce era distinta a la que recibían sus microdisparos. Era más fría, más corta, casi como un juicio, no en 3 horas después, el patrón cambió. Orfeo detectó un mensaje nuevo, más complejo, que al ser interpretado en el marco de las geometrías de trayectoria reveló algo que los dejó sin palabras. El velo no era una muralla definitiva, sino una medida temporal. El mensaje hablaba, en su código de trayectorias, de una infestación que debía ser extirpada. La fuente del problema no estaba en la Tierra, sino en un nodo subespacial oculto en el portal de Saturno, una región de tránsito estable que la humanidad usaba para estudios de física avanzada y que el consorcio había explotado como ruta comercial oculta. La conclusión era devastadora: si el nodo no era eliminado, los arcontes mantendrían el velo indefinidamente, aislando no solo a la Tierra sino a cualquier civilización conectada a ella. Y para eliminarlo no bastaba con destruir su estructura física, había que emitir una trayectoria exacta, una frase perfecta en ese lenguaje subespacial, capaz de cortar la infestación sin desgarrar el tejido del espacio-tiempo. El primer disparo había sido una palabra accidental. El segundo tendría que ser una sentencia quirúrgica, o sería el último. Cliffhanger, en los sensores de largo alcance, justo en el eje que conectaba la Tierra con Saturno, comenzó a materializarse una sombra alargada. No era la geometría imposible de las primeras figuras avistadas, era algo más grande, algo que parecía desplegarse desde el propio nodo parasitario. No se movía hacia la Tierra, estaba aguardando, como si supiera que, tarde o temprano, los humanos irían a buscarlo. La ciudadela sobre el océano. La superficie del Atlántico amaneció cubierta por una bruma espesa, rota solo por el reflejo intermitente de luces rojas y azules que se filtraban desde las entrañas de Illis. La plataforma no era ya una simple base de artillería, se había transformado en una fortaleza viva. Los ingenieros habían rediseñado su estructura externa para resistir impactos directos, reforzado las torres de defensa y desplegado escudos de dispersión atmosférica capaces de distorsionar la trayectoria de proyectiles enemigos. En el horizonte, las nubes formaban muros verticales, cargadas de tormentas eléctricas que, lejos de ser un obstáculo, habían sido integradas al plan de defensa. El nuevo sistema de camuflaje usaba las descargas para enmascarar la firma térmica de Illis, convirtiendo la furia del clima en un aliado. Desde las cubiertas superiores, drones recubiertos de espuma supersónica zumbaban en patrones precisos, guiando la trayectoria de proyectiles defensivos y proyectando falsos blancos en el radar enemigo. El consorcio heliógrafo había logrado abrir un corredor entre el velo y las órbitas exteriores, permitiendo a una parte de su flota avanzar hacia la Tierra. Las naves enemigas se desplegaron en formación cerrada, con intenciones claras: localizar y destruir el cañón antes de que pudiera usarse una segunda vez. Ilya Petrov,
ahora designado coordinador de defensa cercana, supervisaba desde la torre central los movimientos de la flota enemiga. No había comunicaciones abiertas. Las órdenes se transmitían por pulsos láser codificados y señales ópticas que atravesaban la niebla como destellos fantasmales. La ausencia de Hipernet obligaba a una disciplina casi quirúrgica. Cada unidad debía actuar como una parte consciente de un organismo mayor, sincronizada no por datos en tiempo real, sino por una comprensión común del plan. Cuando las primeras naves del consorcio entraron en rango, la batalla comenzó sin aviso sonoro. No hubo estruendo inicial, solo un parpadeo en el cielo, seguido de múltiples trazas luminosas descendiendo en ángulo. Los proyectiles impactaron contra el perímetro externo de Illis, liberando ráfagas de plasma que iluminaron la bruma como relámpagos. Sin embargo, la plataforma resistió, los escudos de dispersión habían desviado la mayor parte de la energía. En respuesta, Illis liberó su propio contraataque. Las torres de artillería lateral vomitaron una secuencia de proyectiles inteligentes que no buscaban destruir las naves enemigas directamente, sino saturar sus sensores con una marea de blancos falsos. Entre las confusiones del radar, las unidades aliadas se movían con precisión quirúrgica, golpeando en los puntos ciegos y retirándose antes de que el enemigo pudiera ajustar su puntería. Mientras la batalla rugía en el exterior, en el núcleo de mando Lara Vázquez trabajaba junto a Orfeo para recalibrar el cañón principal. El objetivo ya no era una nave, era el nodo parasitario escondido en los anillos de Saturno. El problema era que el disparo debía ejecutarse con una exactitud milimétrica. Cualquier desviación en la trayectoria o en la modulación armónica podía desgarrar la estructura subespacial y desencadenar un colapso incontrolable. La presión aumentaba. Los sensores de largo alcance indicaban que el velo se aproximaba a un ritmo constante y que, una vez alcanzara la órbita de la Tierra, la ventana para disparar hacia Saturno se reduciría a minutos. Cada segundo perdido en la defensa era un segundo menos para la operación final. Las fuerzas del consorcio intensificaron su ofensiva. Naves de asalto atmosférico se desprendieron de la flota principal y descendieron hacia Illis, intentando romper el perímetro con descargas de fuego concentrado. Ilia organizó una contraofensiva terrestre, combinando unidades mecanizadas con escuadrones de infantería en armaduras cinéticas. Los combates se libraban sobre las plataformas exteriores, en pasarelas metálicas batidas por el viento y el agua, mientras las olas golpeaban con fuerza los muros blindados de la ciudadela. Amaya Roldán, desde un punto de observación protegido, documentaba cada movimiento. Su registro no era para una audiencia inmediata, era para el archivo histórico que, quizá, algún día explicaría cómo la humanidad aprendió a luchar en silencio. Lo que veía la impresionaba, no había gritos de mando, no había caos. Las unidades se movían como si compartieran un instinto colectivo, guiadas por la física y la repetición de patrones ensayados, no por una voz que dictara cada paso. La batalla alcanzó un punto crítico cuando un destructor del consorcio logró penetrar el perímetro y se aproximó peligrosamente al núcleo del cañón. Antes de que pudiera abrir fuego, un disparo quirúrgico desde una batería lateral impactó en su sección de control, desactivando su sistema sin provocar una explosión catastrófica. Era una victoria parcial, pero costosa, varios sectores de defensa quedaron expuestos. Fue en ese momento cuando Orfeo lanzó una alerta. Había detectado una anomalía en el nodo de Saturno. Las mediciones indicaban que la infestación estaba alimentándose de la propia batalla, absorbiendo las distorsiones generadas por cada impacto y cada descarga energética. Si no se actuaba pronto, el nodo alcanzaría un estado de retroalimentación que lo haría invulnerable al segundo disparo. La única opción era arriesgarlo todo, movilizar Illis y escoltarla en un convoy a través del sistema hasta los anillos de Saturno, enfrentándose a lo que quedara de la flota enemiga en el trayecto. La operación implicaba abandonar la defensa fija y convertir la ciudadela en un objetivo en movimiento, expuesto, pero capaz de cumplir la misión. Cliffhanger. Mientras se preparaban para iniciar el desplazamiento, los sensores gravitacionales registraron una nueva firma emergiendo desde el nodo. No era una nave del consorcio ni una figura de los arcontes. Era una estructura gigantesca, como un arco fractal extendido en el vacío, que comenzó a inclinarse hacia la Tierra. Su geometría no coincidía con ningún registro conocido, y cada vez que giraba, el eco armónico del velo se intensificaba, como si estuviera llamando a algo más. El trato del fuego. La orden de abandonar la posición fija transformó a Illis de una fortaleza impenetrable en un objetivo en movimiento. Las anclas oceánicas se soltaron con un chasquido sordo,
liberando chorros de vapor mientras los motores de desplazamiento se encendían por primera vez en modo de navegación total. La plataforma, con sus kilómetros de blindaje y torres de defensa, comenzó a avanzar lentamente hacia el punto de elevación orbital, rompiendo las olas como un coloso metálico. En las capas superiores de la atmósfera, naves aliadas se reorganizaban en formación de escolta. Eran unidades dispersas, algunas dañadas, otras sin tripulación completa, pero todas conscientes de que aquella misión no era una batalla más. Era el único intento de pronunciar la frase capaz de amputar el nodo parasitario en Saturno. La ruta era clara: atravesar el espacio interior, evitando los restos de la flota del consorcio y cualquier reacción hostil del velo silencioso. En el núcleo de mando, Lara Vázquez se concentraba en construir el patrón definitivo. La información recopilada por Orfeo y las pruebas previas se combinaban en un modelo complejo, una secuencia de trayectorias y modulaciones armónicas que no solo debían alcanzar el nodo, sino convencer a los arcontes de que la intervención humana era legítima. Un disparo erróneo podría ser interpretado como agresión y sellar el aislamiento de la Tierra para siempre. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Orfeo detectó una señal proveniente de las profundidades del velo. No era un eco, no era una respuesta pasiva, era un dictamen, un conjunto de patrones armónicos mucho más elaborados que cualquier respuesta anterior. La interpretación, tras horas de cálculo, reveló un mensaje inequívoco. El velo permanecerá hasta que la infestación sea extirpada. La ruta hacia Saturno será protegida, si el guardián de la frase acepta el ancla. Lara entendió la implicación de inmediato. El ancla no era una metáfora. Para que el patrón del segundo disparo se mantuviera estable, alguien debía insertarlo dentro del portal subespacial del nodo, un punto donde la curvatura del espacio y la distorsión armónica se encontraban. Ese ancla no podría volver. Quedaría atrapada en una región del subespacio donde el tiempo y el espacio normal no tenían significado. En el centro de operaciones, Ilya Petrov revisaba la disposición de las unidades cuando Orfeo presentó el requisito. La lógica militar era simple: el que anclara el patrón no sobreviviría en términos humanos. No había margen para relevos, no había tecnología capaz de recuperar a alguien desde dentro de esa curvatura sin destruir la secuencia. Petrov aceptó sin vacilar. No fue un gesto dramático, sino la comprensión pragmática de que alguien debía hacerlo y que su experiencia en entornos extremos lo convertía en la mejor opción. Su papel no sería el de un combatiente más, sino el de una pieza crítica del mecanismo que salvaría a la especie. El convoy se puso en marcha. Iris, escoltada por fragatas, cargueros armados y un puñado de cazas, atravesó la atmósfera envuelta en una tormenta eléctrica que ocultaba su ascenso. Al romper la capa superior, el espacio apareció como un océano inmenso y sin referencias, salpicado de restos de la batalla previa, fragmentos de naves del consorcio, chatarra orbital, y cuerpos metálicos flotando a la deriva. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Las naves avanzaban en formación cerrada, mientras Iris mantenía su cañón principal en reposo, alimentando lentamente las bobinas para el disparo final. Sin embargo, la calma era engañosa. En los bordes de la trayectoria, las firmas de sensores indicaban movimientos sutiles, fragmentos de flota enemiga reorganizándose, quizá para un ataque en emboscada. En el plano subespacial, Orfeo detectaba otro tipo de actividad. Los arcontes no viajaban junto al convoy, pero dejaban tras de sí un sendero de armonías protectoras, zonas donde el velo parecía más denso y repelía cualquier intrusión. No era una defensa absoluta. Era un recordatorio de que la protección tenía un precio y que la misión debía cumplirse. Cuando el convoy alcanzó la órbita de Júpiter, la emboscada se materializó. Un grupo de naves del consorcio, camufladas entre la sombra de las lunas menores, atacó en formación cerrada. Sus proyectiles de plasma cruzaron el vacío en destellos azulados, forzando a la escolta a dispersarse para evitar pérdidas masivas. La batalla fue breve pero intensa. Los cazas humanos maniobraron entre los gigantes gaseosos, usando la gravedad de las lunas para lanzar ataques relámpago antes de volver a la cobertura del convoy. La victoria fue parcial. Se logró repeler a los atacantes, pero 2 fragatas quedaron destruidas y varias unidades críticas resultaron dañadas. Iris siguió avanzando, aunque su blindaje lateral mostraba cicatrices profundas. El tiempo para reparaciones era inexistente. La prioridad era llegar a Saturno antes de que el nodo parasitario alcanzara su estado de retroalimentación irreversible. En el tramo final del viaje, a medida que los anillos de Saturno comenzaban a brillar en la distancia, la presencia del nodo se hizo visible.
No era un objeto físico en el sentido convencional, era una deformación en la luz, un vacío que parecía absorber la geometría misma de su entorno. Dentro de esa distorsión, patrones armónicos caóticos se entrelazaban y rompían en ciclos impredecibles, como si el nodo estuviera vivo y hambriento. Orfeo ajustó la secuencia final del disparo. Lara supervisaba cada parámetro, sabiendo que una fracción de grado en el ángulo o una microvariación en la modulación podía convertir la misión en una catástrofe. El cañón Aegis no solo debía disparar a través del nodo, debía hacerlo en el instante exacto en que Ilia, anclado dentro del portal, completara la frase con su inserción de datos. El tiempo restante era mínimo. El velo avanzaba por detrás del convoy, cerrando la ruta de escape. Frente a ellos, el nodo comenzaba a emitir pulsos más rápidos, como si advirtiera que algo se acercaba a interrumpir su dominio. Cliffhanger. Cuando Aegis entró en la zona de preparación, una sombra gigantesca emergió del núcleo del nodo. No era una nave del consorcio ni un arconte, era una estructura orgánica y mecánica a la vez, formada por segmentos que se abrían y cerraban como mandíbulas. En su superficie, destellos rojos pulsaban al mismo ritmo que los armónicos caóticos del nodo, como si aquella criatura fuera su guardián supremo, y acabara de fijar su atención en la humanidad. El segundo disparo. El guardián del nodo se desplegó ante ellos como un eclipse vivo, tapando parte de los anillos de Saturno y absorbiendo la luz del Sol. No era solo una forma colosal, era un patrón en sí mismo, una geometría diseñada para interferir con cualquier trayectoria que intentara atravesar el portal subespacial. Sus segmentos se abrían y cerraban en ciclos sincronizados con los armónicos caóticos del nodo, como si fueran compuertas vivas modulando el flujo de energía. Aegis redujo velocidad. El convoy se detuvo en formación defensiva mientras las baterías laterales disparaban ráfagas de saturación para obligar al guardián a desplegarse más y revelar sus puntos débiles. La criatura máquina respondió con pulsos gravitacionales que deformaban las trayectorias de los proyectiles, desviándolos antes de que pudieran rozar su superficie. Dentro del núcleo de mando, Lara Vázquez observaba la danza peligrosa de fuerzas y vectores. Orfeo ejecutaba simulaciones en tiempo real, ajustando la secuencia del segundo disparo para compensar las distorsiones generadas por el guardián. Cada cambio en su patrón significaba recalcular la frase completa, pues un solo error podía hacer que el disparo fallara el anclaje, peor aún, rompiera el tejido subespacial de forma irreversible. Ilia Petrov ya estaba en camino a su posición. A bordo de una cápsula de inserción, atravesaba el borde del nodo, guiado únicamente por balizas gravitacionales calibradas para sobrevivir unos pocos minutos antes de ser devoradas por la distorsión. Su misión era llevar el módulo de anclaje al punto exacto donde las curvaturas se cruzaban, un lugar en el que la materia y la energía se mezclaban en un estado que ningún laboratorio humano había reproducido. Al entrar en la zona de máxima distorsión, las comunicaciones con Ilia se redujeron a pulsos de datos brutos: temperatura, posición relativa, presión del casco. Orfeo traducía esos pulsos en coordenadas para el ajuste final del cañón. El guardián reaccionó, detectando la intrusión. Su estructura se contrajo y liberó un pulso que arrasó con 3 naves de escolta, reduciéndolas a polvo brillante. El tiempo se agotaba. El velo silencioso se cerraba sobre Saturno, y en minutos la ventana de disparo desaparecería. Lara fijó la mirada en la pantalla principal. La trayectoria debía iniciarse en sincronía absoluta con el anclaje de Ilia. No había segundas oportunidades. Entonces, llegó el pulso de confirmación. El ancla estaba en posición. Toda la red eléctrica de la Tierra, desde las centrales hidroeléctricas hasta las estaciones solares orbitales, volcó su energía en el enlace con Aegis. Las ciudades enteras se sumieron en penumbra para alimentar un único instante de poder. Amaya Roldán, en su puesto de observación, registró cómo la humanidad, por primera vez en su historia, sincronizaba su pulso colectivo para pronunciar una sola palabra en el idioma de los arcontes. Lara inició la secuencia. Las bobinas del cañón se cargaron en una cascada de luz que creció hasta convertirse en un resplandor cegador. El proyectil, cuidadosamente calibrado en masa, ángulo y velocidad, fue lanzado. No hacia el guardián, sino a través de él. El diseño del patrón convertía el impacto en una frase que no buscaba destruirlo, sino relegarlo al margen del subespacio, cortando su vínculo con el nodo. El guardián emitió un pulso de respuesta, pero llegó demasiado tarde. El proyectil atravesó la distorsión, y en el instante exacto, el módulo de anclaje de Ilia liberó la modulación final.
La frase completa resonó en el subespacio como un latido claro y perfecto. El efecto fue inmediato. El nodo parasitario colapsó sobre sí mismo, no en una explosión, sino en una implosión silenciosa que absorbió su propia geometría. El guardián se desintegró en fragmentos de luz roja que se disolvieron en la negrura. El velo silencioso comenzó a retroceder, liberando las rutas de salto y devolviendo la hipernet a cada rincón de la galaxia. Pero la cápsula de Ilia no volvió. En las últimas lecturas antes de perderse, su señal mostraba un pulso estable. El ancla seguía allí, manteniendo el subespacio limpio y el nodo cerrado. Su sacrificio se convirtió en parte de la estructura misma que protegía a la humanidad. En los días siguientes, el consorcio heliógrafo, privado de su red de manipulación y aislado de su propaganda, inició negociaciones de rendición. Las colonias humanas recuperaron contacto, y por primera vez en generaciones, las potencias galácticas miraron a la Tierra no como un mundo menor, sino como un guardián. En su última transmisión pública sobre el evento, Amaya Roldán cerró el registro con una frase que resonaría durante siglos. El día que disparamos, no lanzamos un proyectil. Pronunciamos nuestro nombre. Dijimos, nosotros, y el universo, al fin, respondió.